Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí a estas horas, justo después de la comida, hora de la siesta. Y me ha tocado a mí bailar un poco con la más fea, porque, bueno, vamos a hablar un poco de biología. En el mundo de la traumatología, la biología hasta hace poco producía alergia, pero bueno, vamos a ver si conseguimos hacerlo entretenido y os gusta. Y bueno, antes de nada, daros las gracias a todos por haber venido, a los ponentes y también a los oyentes. Y espero que saquéis buen provecho del curso. Y por favor, ser interactivos, preguntar todo lo que queráis, parar las charlas si hace falta. La intención de esto es hacerlo dinámico y agradable, ¿vale? Bueno, este es un vídeo que nos muestra cómo se produce la regeneración en un anfibio. Si le cortamos un miembro a un anfibio, con el paso del tiempo lo que ocurre es que vuelve a crecerle un miembro. Esto es básicamente en lo que consiste la regeneración. Y esto es completamente diferente de lo que ocurre en humanos. Si a un humano le cortamos el brazo, no regenera. Lo que ocurre es que nosotros cicatrizamos y podemos cicatrizar de diferentes maneras. Una cicatriz normal, una cicatriz hipertrófica e incluso variantes de la cicatrización que ya son muy proliferativas como los queloides. La intención es ir viendo cómo es la aplicación de la biología en la clínica y qué traducción tiene. ¿Qué es una lesión? Bueno, una lesión es biológicamente un daño sobre las membranas celulares que produce una serie de cambios, permeabilidad vascular, extravasación, fluidos, vasoconstricción, pero en realidad todo esto ¿qué es? Pues es inflamación y necrosis, traducido en términos biológicos. ¿Y clínicamente qué es? Pues clínicamente es eritema, dolor y pérdida de la función, los signos clásicos de la inflamación. ¿Qué ocurre en un anfibio para que pueda regenerar en vez de cicatrizar o de conseguir un tejido funcional? Bueno, pues básicamente el resumen de esta diapositiva y de la siguiente es que las células que tiene el anfibio vuelven otra vez a su estado quiescente, a su estado de desdiferenciación, y de ahí vuelven a diferenciarse para conseguir crecer y de proliferar el nuevo tejido. Con lo cual esto es regeneración. Bueno, tiene sus fases. ¿Y cuáles son las fases que ocurren en el proceso de curación? ¿Y qué es lo que hace que la curación tienda a ser una cicatriz o a ser un tejido funcional? Bueno, en biología, todo proceso de curación tiene varias fases, que no son estáticas, van intercambiándose, son dinámicas y van produciéndose en el tiempo de forma paulatina. La inflamación ocurre en horas y días. La proliferación celular y de la matriz, que básicamente es la llegada de células, ocurre en semanas. Una vez que esas células se organizan y producen un tejido, y ese tejido madura, eso tarda meses en ocurrir. Y sin embargo, remodelar el tejido, o sea, que ese tejido vuelva a ser funcional, a medida del tiempo pasa muchos años. Este básicamente es un esquema en el que vemos cómo se produce el proceso de la curación. La respuesta a una herida, cualquiera que sea, es la inflamación en días, proliferación y, por supuesto, vasos para que las células puedan proliferar, la creación de la síntesis de la matriz extracelular, o sea, que las células se organicen y creen el tejido, y finalmente ese tejido se va remodelando con el tiempo y produce un tendón. ¿Qué ocurre biológicamente en cada fase? Bueno, en la inflamación lo que tenemos fundamentalmente son macrófagos y neutrófilos, un coágulo de fibrina que en realidad lo que es el andamio para que el resto de células puedan mantenerse, y un reservorio primario de factores de crecimiento que son estas propias plaquetas. También vienen del suero, incluso de las células locales también hay factores de crecimiento. En la siguiente fase, la fase de proliferación celular, el protagonista son las células. Estas células son el motor metabólico que genera la reparación celular. Pero ¿de dónde vienen estas células? Pues son todas células pluripotenciales o mesenquimales, que vienen de los tejidos adyacentes. Las células satélites vienen en los músculos, y otras células que veremos más adelante son las que luego se van a diferenciar para producir tejido. No tenemos capacidad de desdiferenciación como los anfibios, pero sí de diferenciación desde células más primarias. ¿Y de dónde vienen estas células y cómo las conseguimos traer a donde tienen que venir a trabajar? Bueno, fundamentalmente
por los factores de crecimiento. Y estos lo que tienen es función quimiotáctica y mitogénica, que básicamente lo que quiere decir es que llaman a las células que tienen que diferenciarse a la región y le dan señales para que se diferencien del modo adecuado. Y mitogénicas es que además hacen que esas células se reproduzcan y producen y estimulan la proliferación tanto de las células como de los vasos que tienen que nutrirlas. ¿Cuáles son las otras dos fases? Bueno, pues la fase de formación de tejido y fase de maduración, en la que se va remodelando el tejido. Y aquí esta fase es muy importante, porque este tejido puede ser una cicatriz, que sea más o menos funcionante, o puede ser un tejido más funcional, que es lo más parecido que tenemos a la regeneración en comparación con los anfibios. ¿Y de qué depende de que un tejido llegue a ser una cicatriz o tejido sea más funcional? Pues obviamente de las dos primeras fases que hemos visto, en las que tienen su papel los factores de crecimiento, pero también de señales mecanobiológicas. En el hueso ya sabemos que existe la ley de Wolff. Básicamente lo que consiste es en que hay que darle señales a un hueso para que pegue después de una fractura. Bueno, pues hay otras muchas ayudas físicas que luego veremos en las siguientes charlas que también pueden ayudar en estas fases. Lo que ocurre básicamente es el mismo proceso, pero de forma histológica: necrosis, inflamación, proliferación, síntesis y apoptosis. ¿Dónde tienen su papel los factores de crecimiento? En la primera fase, en la segunda fase e incluso en la tercera fase. Pasamos de destrucción a construcción para obtener un tejido. Y que ese tejido sea funcional depende fundamentalmente de cómo han llegado las primeras señales a hacer su función. ¿Cuál es el papel de los factores de crecimiento? Pues como ya hemos visto, modular la función celular en combinación con otras moléculas. ¿Cómo funcionan? Pues funcionan a nivel de los receptores de fuera de la célula, pero dan una señal que va a ir dentro de la célula y dentro de la célula va a entrar en el núcleo, y ahí es donde va a empezar a producirse la activación celular. ¿Qué ocurre? Que todo esto necesita producirse en presencia de calcio. Y esto es importante, ya veremos más adelante por qué. Hay muchos factores de crecimiento. Muchas revistas publican todos los posibles factores de crecimiento que puede haber en el plasma cuando se centrifuga. De hecho, cada vez se descubren más. Quizá los más importantes, porque se sabe más de su función, son el derivado de las plaquetas, el TGF-beta, la somatomedina 1, que es la principal culpable de que los factores de crecimiento se consideraran doping durante un tiempo, y estos dos factores de crecimiento, tanto el vasculoendotelial como el hepatocítico, tienen un especial interés sobre todo en el tejido muscular. Como veis, hay muchísimos más factores de crecimiento que son citoquinas. ¿Qué es una citoquina? Bueno, no es más que una proteína que tiene su función como cualquier otra. Y hay muchos otros que tienen otras funciones, que en realidad todavía nos quedan muchos por conocer. Pero en realidad el mensaje un poco de estas diapositivas es que todos deben interactuar en conjunto, en consonancia. Desde mi punto de vista, aislar un solo factor de crecimiento no tiene mucho sentido a la hora de trabajar. Bueno, este es un resumen otra vez de las fases y de cuántos factores de crecimiento actúan en cada fase. Lo más importante, bueno, pues que tiene que haber un equilibrio entre todas aquellas señales que hacen crecer las células y todas aquellas señales que inhiben el crecimiento de células. Y luego más adelante esto es inverso y produce síntesis de tejido extracelular. ¿Qué es PRP? Bueno, leeréis en la literatura un montón de artículos en los que se habla de PRP funciona, no funciona, sirve, no sirve. Bueno, PRP en realidad es la definición de P, plaquetas, R, rico, P, o plasma, o producto, según el inglés. Pero en realidad, ¿qué es? Bueno, pues es todo sistema que tiene plaquetas, plasma y fibrina. ¿Y cómo se obtiene? Y los diferentes procesos de obtención y diferentes productos comerciales los vamos a ir viendo ahora un poco más adelante. Pero, ¿por qué es importante conocer esto? Bueno, pues porque en su origen se observó que la importancia de los factores de crecimiento era porque conseguían formar hueso, tenían un efecto antiinflamatorio, tenían incluso efecto antibacteriano e incluso analgésico. Todo esto son estudios en ciencias básicas, pero veremos que más adelante se han hecho estudios en clínica. ¿Qué son las plaquetas? Las plaquetas son unas células que no tienen núcleo, que viven aproximadamente 7 o 10 días y que vienen de una célula que sí que tiene núcleo, que es el megacariocito, que se diferencia en ellas. Contienen lisosomas, gránulos alfa y gránulos densos.
¿Por qué son importantes estos gránulos? Porque en los gránulos densos tenemos una serie de citoquinas que no son factores de crecimiento, que tienen también sus funciones. Y hay muy pocos gránulos densos por plaqueta. Sin embargo, gránulos alfa hay muchos y son los que realmente contienen todos los factores de crecimiento útiles. Y estos gránulos se abren o degranulan y liberan los factores de crecimiento después de haber sido activados. Esto es importante, como veremos más adelante. El plasma también contiene factores de crecimiento y otras moléculas, y la fibrina que está en cualquier sistema de PRP es en realidad lo que nos sirve como andamiaje para el resto de células, y además a nivel clínico lo podemos utilizar como pegamento. ¿Cómo se obtienen los PRPs? Bueno, se obtienen todos obteniendo sangre periférica, mandándola a centrifugar, y luego de la centrifugación se obtienen tres fases. La fase roja, que son realmente hematíes; la fase blanca, que es aquella que está entre la amarilla y la roja porque es muy chiquitita, que son leucocitos y células proinflamatorias; y luego la fase amarilla, que es aquella que contiene el famoso PRP, que es plasma rico en factores de crecimiento y en plaquetas. Además, es importante saber que las plaquetas jóvenes son las que más pesan y son las que están más cerca de las células blancas. Eso es importante porque las plaquetas son las que tienen algunos de los factores de crecimiento, y dependiendo en qué tejido vayamos a actuar, nos interesa más esa fase o la fase más superficial, como por ejemplo en el músculo, porque tienen más factor de crecimiento hepatocítico. ¿Cuáles son las diferencias entre los diferentes productos? Y con esto hay que ser especialmente crítico, porque cuando uno utiliza cualquier sistema tiene que conocerlo para saber sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, se diferencian en concentración de plaquetas, en el número de centrifugaciones que se le hace a la sangre, porque generalmente se puede hacer una o dos veces. Haciéndolo dos veces se obtienen más plaquetas. La presencia o no de leucocitos, el tipo de anticoagulante que utilizamos para poner la sangre que recién sacamos del paciente, el tipo de activador del producto que utilizamos para activar el producto de PRP que vayamos a seleccionar, y cuál es el nivel de activación. Bueno, estos son algunos de los sistemas que existen en el mercado. No todos, pero algunos, quizá de los que más literatura hay. ¿Y en qué se diferencian fundamentalmente, o qué es lo que yo creo que es más importante mirar cuando uno quiere saber en qué sistema va a utilizar? Bueno, la concentración final de plaquetas, que como veis puede variar desde 2 o 3 veces el nivel basal hasta 8 veces el nivel basal. El nivel de leucocitos, si tienen o no tienen leucocitos. Hay preparados que sí que usan los leucocitos, que todavía realmente no sabemos si eso es bueno o malo, y hay preparados que no. Bueno, uno tiene que seleccionar qué sistema va a usar y cuál es su criterio. Y finalmente, el tipo de activador. Hay algunos que no utilizan activador y lo que sacan es directamente lo que ponen, otros que usan el cloruro cálcico, hay algunos que usan trombina autóloga y hay otros que utilizan trombina bovina. Hay muchos más activadores, y esto también es una parte de la controversia del mundo de los factores. Pero lo importante de esta diapositiva es que PRP realmente es como osteosíntesis. Es un término muy general, demasiado general como para poder damnificar o venerar a todos los otros PRPs. Y hay que ser crítico con lo que uno utiliza y en la literatura. ¿Cuáles son las controversias? Bueno, primero el número de plaquetas. Aquí no se cumple la regla de cuanto más mejor, o sea, no es como las cámaras de fotos, cuanto más megapíxeles mejor. Lo importante es que el efecto no es proporcional, y generalmente, y bueno, últimamente además se ha comprobado en estudios que si comparamos una centrifugación con 2, en la que se obtienen más plaquetas, los mejores resultados se obtienen con una sola centrifugación. O sea que obteniendo aproximadamente el triple de las plaquetas del nivel basal es lo óptimo para poder trabajar. Por debajo es subóptimo, no tendremos los beneficios que queremos. Y por encima existen efectos paradójicos inhibitorios, con lo cual esto hay que conocerlo. Activación. Bueno, en realidad uno saca un plasma que desactiva para que no se coagule, y ahora de ese obtiene una fracción que va a aplicar en el paciente. Desde mi punto de vista convendría activarlo igual que lo hemos desactivado. ¿Cómo se puede activar? Bueno, pues se puede activar de muchas maneras, con cloruro cálcico, con trombina o en el campo quirúrgico. Lo importante es que además el nivel de activación nos va a permitir obtener una malla tridimensional que además en cirugía podemos utilizarla físicamente para coser.
Otra controversia, los leucocitos, la famosa capa blanca. Los leucocitos todos sabemos que liberan citoquinas activadoras y tienen neutrófilos. Los neutrófilos en sí mismos contienen metaloproteinasas que en realidad son citoquinas que permiten lavar del tejido tisular toda la necrosis que hay, pero obviamente si se ponen en una zona en la que no hay necrosis pueden ser dañinos. Está demostrado que si se utilizan este tipo de citoquinas en el músculo producen daño y algo que Mikkel siempre dice es que, bueno, de forma intuitiva, si yo saco sangre y normalmente tengo 10.000 leucocitos de concentración habitual y lo multiplico 5 veces, tengo 50.000 leucocitos. Si eso lo meto en una articulación, en realidad en urgencia siempre nos han enseñado que si sacas líquido de una articulación y tiene más de 50.000 leucocitos, es una artritis séptica. ¿Esto es mejor o peor? Bueno, seguramente no es una rodilla séptica, solamente son células y tendremos que saber más adelante si los leucocitos son buenos o malos y habrá que ver en qué momento podemos utilizarlos. Y bueno, esto simplemente son unas pequeñas pinceladas técnicas que tienen implicación biológica porque ahora el doctor Sánchez os hablará más en detalle de cuáles son las técnicas que van a permitir mejorar los resultados. Fundamentalmente, hay que conocer cómo realizar la aplicación. Tenemos que saber dónde vamos a inyectar y, en general, hay que hacerlo tanto en la zona afectada con la intención de regenerar como en la zona sana, como ya habéis visto, para poder tener el efecto quimiotáctico, el de llamada de células, para que esas células vengan y se diferencien. En cuanto a la precisión, bueno, si lo vamos a utilizar fuera de quirófano, lo ideal es intentar utilizar el ecógrafo, que nos permite más precisión, saber dónde colocar los factores de crecimiento y además nos permite visualizar la evolución del proceso. ¿Se debe combinar o no con otras sustancias? Bueno, hasta ahora siempre que pinchábamos a alguien intentábamos que no le doliera y por eso utilizamos anestésicos. Y muchas veces mucha gente habla de combinarlo todo. Bueno, yo que he estado utilizando corticoides siempre, pues voy a utilizar factores, lo mezclo con corticoides o el ácido hialurónico con corticoides. Ahora veremos si eso tiene sentido biológico o no. Y luego los protocolos de actuación, que de esto sí que nos hablará más Mikkel, es muy importante intentar estandarizar cómo hacerlo, cuándo y qué cantidad. En cuanto a la técnica de infiltración, bueno, los objetivos fundamentales son aumentar los mediadores de la diferenciación y disminuir aquellos que evitan la diferenciación. Y en cuanto a las zonas circundantes, bueno, lo más importante es activar las células mesenquimales locales. Casi todas las células mesenquimales, por no decir todas, son pericitos, pero no todos los pericitos son células mesenquimales. Y a estas células se les ha dado diferentes nombres según el tejido, pero en todos los tejidos hay células mesenquimales dispuestas a diferenciarse. En el músculo se llaman satélites, en el tendón tenoblastos, en la grasa de Hoffa también hay células mesenquimales que nos sirven para el ligamento cruzado anterior, en el cartílago condroblastos, y esto lo que va a producir es migración y quimiotaxis como habíamos hablado. ¿Se debe o no se debe combinar con corticoides y anestésicos? Bueno, pues recientemente todo esto era algo de lo que hablábamos de forma intuitiva, pero recientemente hay un estudio publicado en el que compararon utilizar un grupo control al que le ponían o suero salino, o lidocaína o bupivacaína, bueno, anestésicos locales y corticoides. Y además le añadían PRP de solamente una centrifugación o de doble centrifugación. Y el resumen, para no aburriros, es básicamente que cuando solo se echa suero salino tenemos 17.000 células, pero si se le añade bupivacaína baja a 800. Si se le añade un corticoide se mantiene bajo en 1.000. Y si a bupivacaína le añadimos factores de crecimiento, el decrecimiento de las células es menor. O sea que sobreviven más células si les damos factores de crecimiento. Esto ocurre lo mismo con corticoides. A la hora de la proliferación celular, como veis, los factores de crecimiento con un solo centrifugado son los que más hacen crecer el número de células, seguido por los factores de crecimiento con doble centrifugado. Y tanto los corticoides como los anestésicos locales matan células, que es algo que ya sabíamos en otros estudios, pero no en combinación con factores de crecimiento. Así que, en resumen, la bupivacaína es peor a nivel de toxicidad celular que la lidocaína y peor que el corticoide, que todos ellos producen una disminución de la proliferación y de la viabilidad celular. Si a un corticoide o a un anestésico local lo combinamos con PRP,
disminuye el efecto pernicioso de los anestésicos locales, y si los combinamos y con la intención de utilizar solo el PRP, estamos disminuyendo el efecto beneficioso del PRP. El PRP también tiene un discreto efecto protector, pero disminuye la proliferación y la viabilidad celular. Y finalmente hay otro artículo que demuestra que si utilizamos PRP en pacientes que están utilizando quinolonas, que como sabéis producen necrosis en tendones y en músculo, tiene un efecto protector. Así que, como resumen, hay que tener mucho cuidado combinando anestésicos locales y corticoides con los factores de crecimiento. Y en conclusión final de esta charla, básicamente la intención es tener un poco de conocimiento de la ortobiología, o sea, la combinación de la biología y la ortopedia, conocer los detalles del sistema que uno va a usar, sea el que sea, simplemente hay que conocer los detalles y tomar una decisión. Hacerlo adecuadamente. Ser crítico con la literatura. Hay muchos estudios que dicen el PRP funciona o el PRP no funciona. Bueno, en realidad están hablando de un sistema concreto aplicado de una forma concreta, y eso realmente es con lo que uno tiene que quedarse. Es muy importante tener espíritu constructivo. Este tipo de sistemas tienen su origen y somos pioneros en España, y además, obviamente uno puede estar a favor o en contra, pero siempre intentando que sea de manera constructiva. Y desde aquí, que ya que estáis aquí, sois todos gente interesada en el mundo del deporte y seguramente en la ciencia, una de las intenciones es aunar esfuerzos para poder desarrollar más protocolos de investigación y conseguir mejores resultados. Y bueno, muchas gracias a todos, y sobre todo a Don Johnson, que ha hecho el favor de venir hasta aquí desde Canadá, y este es un brindis al sol desde su casa de Florida.